Buenas tardes, estamos con el licenciado Ulises Casadiego, docente del área de sociales en el Instituto Técnico Ambiental y directivo de la CUT. Buenas tardes, licenciado. Su merced nos va a ayudar con unas pequeñas preguntas. La primera es: ¿cuál es la visión de los tratados internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos y Declaración de los Derechos del Niño, sobre la consagración de la educación como derecho? Buenas tardes, Diana, para la entrevista. Los tratados internacionales, desde que se constituyeron los estados en el mundo, lo que han buscado es superar las falencias que existen y hacer, digamos, que la humanidad sea más feliz, más próspera, más se desarrolle. Y en el caso de la educación, obviamente, hay que decir que con la revolución industrial aumentó la gente en el área urbana. Antiguamente, en la época feudal, la sociedad era más rural. Entonces, al llegar la revolución industrial, aumentó la cantidad de niños de población en las ciudades y hubo la necesidad de que esos niños pues aprendieran cosas, y la única forma como uno aprende es pues cuando uno va a una escuela, va a una institución y allí le van enseñando cosas, y entonces un ciudadano educado es un ciudadano que tiene más potencialidades, y por eso las naciones saben que es conveniente invertir en la educación, y por eso acogen y trabajan en los tratados que las naciones hacen, hoy en día basándose en todos los lineamientos que da la ONU. ¿Sí? Sí. Listo. ¿De qué manera está resguardado el derecho a la educación en la Constitución Política? La Constitución Política de Colombia, la del 91, que es nuestra última constitución, la última constitución, tiene dos artículos, el 67 y el 68, que hablan de la educación como una obligación del Estado. Obviamente también es una obligación de la familia, pero que todo niño tiene el derecho, el deber de educarse, y el Estado y la familia tienen la obligación de conseguir los recursos y brindar las condiciones óptimas para que esto ocurra. Y por eso en Colombia es obligatorio estudiar desde los 5 hasta los 16 años. ¿Sí? Entonces, por eso, en eso está consagrada en la Constitución Política Colombiana. Listo. ¿Cómo se fueron creando las leyes educativas en nuestro país y cuáles son las más relevantes hoy en día? Bueno, digamos que desde la época colonial, terminando la época colonial, ya empezaron a haber centros educativos. Primero fueron los universitarios, pero ya después de 1800, después de que los españoles se fueron, Bolívar y Santander, sobre todo Santander, empezaron a impulsar en Colombia la existencia como de colegios, ¿sí? De colegios, porque en esa época a muchos niños los enseñaban a leer y escribir en la casa, ¿sí? Pero obviamente que no son los mismos niños de ahora, en el sentido de que en esa época eran los niños de una sociedad más acomodada, y los padres podían pagarle al comienzo maestros que les enseñaban en la casa. Ya en un nivel mayorcito, ya entonces el niño asistía a un colegio, y entonces desde la época de Santander, de Bolívar, empezaron a impulsarse esas escuelas. Incluso aquí en Casanare, en Pore, hubo una escuela de ese talante, la primera que creo que existió aquí en Casanare, y esa primera normatividad, pues, digamos, busca que algunas personas inicien la educación, pero no es como hoy en día, que hoy en día se hacen leyes educativas y abarcan muchas cosas y de manera más profunda. En esa época pues solamente era definir unas materias, matemática, teología, gramática, 4 o 5 materias, filosofía, y los maestros se iban consiguiendo, digamos, en las principales ciudades. Es donde se inicia la educación, porque era donde había maestros, algunos españoles, algunos curas, y luego se fue irrigando como a todas las regiones.
pero inicia de esa manera, inicia como, digamos, para la clase media, para la gente más acomodada y en las ciudades. Luego se va extendiendo a los pueblos. ¿Y cuáles son las más relevantes en este momento, según tu criterio? En este momento, indudablemente que hay dos leyes claves para mí. Una que es la ley 115 de 1994, que esa es una ley en la época del doctor Samper y obviamente del Congreso, y también la ley 715. La ley 115 porque fija el marco teórico, conceptual de lo que es cómo debe ser la educación, cómo deben ser los educadores, los principios. Y la ley 715 porque las ideas, Diana, en la vida se plasman con recursos, ya sean recursos materiales o recursos económicos. Y la ley 715 fijó esos criterios de cómo, de dónde surgían los recursos para que el Estado pudiera ejecutar la acción educativa en el país. Ok. ¿Qué sería lo más relevante en su concepto de la ley 115 del 94? La ley 115 puede tener varios aspectos que son muy importantes y fue una ley que se consensuó entre expertos en educación, sindicalistas de FECODE y el gobierno. Entonces es una ley que tiene cosas profundas y para mí lo más importante es el tema de la autonomía escolar que dio como origen a lo que es el proyecto educativo institucional, porque los educadores y los expertos siempre decían, pero es que no puede ser el mismo currículo de Bogotá para La Guajira o el mismo currículo de Bogotá para el Amazonas o para el Bichada. Entonces, en esa ley se dio la oportunidad de que los expertos en cada región, con los maestros, elaboraran proyectos para cada región con unos conocimientos universales. Pero entonces, por ejemplo, a un niño de Bogotá se le enseñan cosas, semáforo, carros, industria, que no es lo mismo para el niño de Bichada, que hay que enseñarle a nadar, al conocimiento y respeto por las especies, a conservar, también a orientarse en ese entorno. Entonces, la ley 115 planteó eso, los proyectos educativos institucionales de acuerdo a cada contexto. Eso es muy importante. Okay. ¿Cuáles son los decretos que rigen la carrera docente y en qué consisten? Bueno, la carrera docente en el sentido del maestro que ejecuta la labor educativa, digamos que hoy en día hay básicamente dos, pero antiguamente existieron muchos decretos y muchas clases de profesores. Entonces existía el profesor rural de primaria, existía el profesor de primaria de pueblo, existía el profesor de los institutos técnicos y el de bachillerato. Había como unas 6 o 8 clasificaciones de maestros. En el año de 1977 el magisterio hizo un cese y los sueldos eran muy bajos. Entonces, si eras de primaria era más bajo, y si eras de primaria y del área rural, pues mucho más bajo. Entonces había digamos, como una especie de desorden. Entonces, en esa época, el FECODE organizó un paro y se hizo un acuerdo con el gobierno y se hizo un solo estatuto, que es lo que se llama el decreto ley 2277, que ese rige actualmente como para más de 100.000 maestros, que son los maestros antiguos. Entonces, ese decreto fue muy práctico, motivó mucho que los docentes estudiaran, que los docentes también fueran más juiciosos con la carrera docente. Y está el decreto nuevo, que ese ya de la época del doctor Pastrana, donde se le quiso dar otro enfoque a la educación, un enfoque de pronto un poco más duro para los educadores, pero desde el punto de vista de la administración más vigilante. Entonces es el decreto 1278, donde actualmente a los maestros se les evalúa año a año. Para ascender hay que hacer una evaluación, y un poco en lo económico un poco más lesivo para los maestros,
pero digamos que en concreto son esos dos decretos, ¿no? El 2277 de los maestros antiguos, que es un poco casi la mitad de los docentes, y el 1278 del 2002, que es el de los maestros más nuevos, y que todos han entrado por concurso, mientras que la gente del 2277 muchas no entró por concurso, ¿no? Entonces, esos son los decretos que rigen la carrera docente y entre los cuales hay grandes diferencias. ¿De qué manera la nación distribuye los recursos para educación? La nación tiene una forma concreta y elemental de distribuir los recursos, que es por cantidad de estudiantes. Entonces, se asigna, digamos, Colombia está dividida en unas 3 o 4 regiones, no recuerdo exactamente, pero creo que son 3. Entonces, desde las regiones más pobladas hasta las regiones menos pobladas. Entonces, la gente que para Bogotá se asigna una cantidad de dinero, pero para Yopal se asigna otra, y para Leticia se asigna otra. Entonces, como en Bogotá hay más gente concentrada, entonces allá pues es más fácil llenar un curso de 35. Y en Yopal pues es fácil, pero no tan fácil como en Bogotá. Y en Leticia, entonces, para distribuir los recursos, a las partes se envían a las menos pobladas más plata y a las más pobladas menos plata, pero la cantidad pues hace que eso se distribuya y con esa plata se tiene que pagar a los maestros, se tiene que hacer el mantenimiento de la institución, pagar los administrativos y eso. ¿Sí? Entonces, esa es la regla que tiene el gobierno nacional para distribuir el dinero. Okay. ¿Existe algún decreto que beneficie a los niños de inclusión, los reinsertados o la población desplazada? Sí, digamos que no recuerdo exactamente el decreto, pero sí, digamos que en el caso de los niños de inclusión, ellos vienen, hay varias normas que han salido en el Código de Infancia y Adolescencia, entonces desde ahí se proyecta a la educación, pero en sí como la educación, la Ley General de Educación garantiza la educación, no solamente para los niños que diríamos que tienen todas sus habilidades, sino también habla de que todo niño en Colombia tiene derecho a la educación, entonces desde la ley general están incluidos. Y con la protección de la infancia y adolescencia de los niños que tienen dificultades también se meten. Sin embargo, ahí hay una dificultad y es que estos niños requieren un tratamiento especial o diferente. Entonces ahí se necesitan más profesionales y en eso el gobierno ha sido bueno para expedir normas positivas en la parte conceptual, en la parte legal, pero no ha a veces girado los suficientes recursos. Listo. ¿El alto porcentaje de inmigrantes que están llegando a la nación está afectando a la educación? ¿Qué está haciendo la nación para mitigar este fenómeno? Pues sí, obviamente que el hecho de que lleguen más personas a los colegios lo afecta, sobre todo porque son personas que vienen en unas condiciones de economía difíciles, entonces son niños a los cuales hay que tenerle todo, y a pesar de que la educación es gratis en Colombia, pues el tema es que los maestros siempre piden, porque hay que comprar unas copias, hay que aportar alguna plastilina o alguna pintura y eso vale. Y las personas que vienen de inmigrantes vienen con una carencia económica muy fuerte. Sin embargo, hay que decir que este año el gobierno dejó alrededor de 3 billones de pesos en el presupuesto nacional para ayudar a los compatriotas venezolanos. Y se está haciendo así. Además, estamos recibiendo recursos, no sé qué tanto, pero sí sé que tampoco son demasiado poquitos, de la Comunidad Económica Europea y de Estados Unidos para ayudar al problema de los venezolanos. Pero sí, en algunas partes puede influir negativamente en la calidad. Sin embargo, yo pienso que aquí en Casanare no tanto, porque Casanare, por la bonanza petrolera que hemos tenido, nuestros colegios son grandes, son amplios y tienen cupos, tienen una capacidad de por lo menos un 5 o más por ciento de recibir gente. O sea que aquí en Casanare hay alrededor de 100.000 estudiantes. O sea, fácilmente estaremos en capacidad de recibir más de 5.000 estudiantes que vengan de otro país, en este caso de Venezuela.
Bueno, Ulises, muchísimas gracias por tu ayuda.